Ok, Darío. Tú vienes de Santa Marta, tú eres de familia costeña, vienes a estudiar Derecho en Bogotá y te encuentras nos encontramos como el resto de la generación en ese 88, 89. ¿Para ti qué es lo que marca en ese momento? No, yo creo que nos marca a todos. Efectivamente, la descomposición creciente del ámbito de la vida política, de la vida social, la descomposición sobre todo, que era un proceso que ha venido creciendo en los últimos años, en ese momento, del conflicto armado. Pero además, personalmente la constatación de que un proceso que yo viví cuando pequeño en la costa fue la forma como el narcotráfico catalizaba la violencia y la descomponía, se extendió a todo el país. Cuando yo era pequeño en Santa Marta, en primaria, con las guerras de la marimba, muchos amigos míos tenían como programa en la tarde cuando salíamos de clase pasar por el anfiteatro, que es un cuarto que había en el cementerio, a ver cuántos muertos habían llevado ese día. Y estamos hablando de los 70s. En los 80s esa violencia se extendió al país y descompuso el conflicto armado. El narcotráfico entró al conflicto armado como un catalizador de la violencia que lo descompuso absolutamente, ¿verdad? Entonces eso, la constatación de que la violencia era una realidad que no solamente se verificó en el asesinato de los grandes, digamos, de los líderes de una nueva generación política, Galán, Jaime Pardo Leal, Jaramillo Osa, Pizarro después, sino en el asesinato de jueces, magistrados, policías, a granel. A ver, Óscar, en ese momento tú estabas en el Rosario, la Universidad de Rosario, también estudiando Derecho. Pero veníamos del 86, 87, si la memoria no me traiciona, del asesinato de Pardo. Estaba andando el exterminio de la UP, pero llegamos al 18 de agosto de 1989, 7:30 de la noche, Soacha, y es asesinado Luis Carlos Galán. Ese momento, ¿qué significa para nuestra generación? Esa suma de violencias, esa suma de ataques a la inteligencia, a la creatividad, a la consecuencia con el asesinato de Galán y el día anterior del comandante de la policía de Franklin en Medellín, el comandante de la policía en Antioquia. También habían asesinado al gobernador. Se sentían a pasos de animal grande, y cuando asesinan a Galán es la gota que rebosa la copa. Y yo creo íntimamente lo que me pasó a mí, yo creo lo que nos pasó a muchos, fue sentir que no podíamos aplazar el ejercicio de nuestros derechos políticos, pero más que eso, tal vez el ejercicio de nuestra obligación ética de actuar por lo colectivo. Y fue un golpe tan fuerte que uno sabía que salía de la casa, pero no sabía si volvía. Y ya no era solamente el líder político, sino que pocos días antes estábamos hablando de narcoterrorismo. Caía la señora de los tintos, el vendedor informal, el policía, el juez al que le asignaron una investigación que andaba en una buceta. Y yo creo que esa noche tomamos una decisión vital y súbitamente empezamos a deliberar, a hablar con amigos interminablemente de una y otra universidad, y en menos de 8 días se organizó lo que se llamó la Marcha del Silencio. Exactamente, la Marcha del Silencio, que es determinante, digamos, es el momento en que jóvenes de las diferentes universidades se van uniendo por una causa porque sienten que este país se nos está desboronando, que como he dicho varias veces, porque los sueños nos los están matando. Catatónica nocturna, un viento breve. Darío, ¿cómo es la organización de esa Marcha del Silencio? Bueno, tal y como yo recuerdo, se convocó una reunión en el externado. Esa reunión fue amplia y ahí se acordó, la razón de ser de la reunión era básicamente convocar a estudiantes de todas las universidades para ver qué se podía hacer frente a la crisis, especialmente reaccionando después del asesinato de Galán. La conclusión de esa reunión fue que se hiciera una marcha para manifestar el rechazo al asesinato de Galán, pero que no se quedara ahí, que fuéramos capaces de hacer propuestas que se proyectaran más largo. Óscar, esa organización de la Marcha del Silencio que fue tan determinante.
Yo creo que fue lo más interesante de la marcha fue la confluencia entre la universidad pública y la universidad privada. ¿Por qué? Porque en Colombia el cambio político siempre ha estado limitado por el cambio de clase. Aquí puede haber cambio generacional siempre y cuando no cruce las clases. Pero cuando nos encontramos la universidad pública y la universidad privada, el mensaje que le enviamos los estudiantes al resto del país es que esta violencia ya no era una violencia que estaba afectando a unos y a otros, sino que nos estaba afectando a todos, y más que eso, que el país que había que construirlo entre todos. No podía seguir siendo la regla de la política en nuestro país, de la vida, y lo que quiero decir cuando digo política es la vida cotidiana de nuestro país, que solamente unos pocos decidieran por los muchos. No, aquí de lo que se trataba era de que los muchos decidieran. Y a esa marcha asistió la Universidad Nacional. Y allá en ese momento habían líderes de la distrital y de la pedagógica interesados también en el tema. A partir de ahí se hicieron reuniones básicamente en las universidades privadas, pero con presencia de representantes de las universidades públicas. Dentro de ellos estaba yo. Y ahí se fue generando todo ese proceso de acuerdo, en el sentido de que el país requería de un cambio fundamental desde el punto de vista de su estructura democrática, que el país estaba necesitando un cambio en sus instituciones, que las instituciones que habían en ese momento consolidadas a partir de la reforma de la Constitución del 86 ya se habían quedado obsoletas, y la constituyente, que ya era una propuesta de la izquierda desde antes, en 1985, con el EPL, con Oscar William Calvo, y en el 90 fue planteada en el proceso de paz con el M-19, fue retomada en el escenario político nacional, de alguna manera por el candidato Gaviria, y se empezó a generar alrededor del tema la posibilidad de una discusión sobre ese particular, y los estudiantes la abrazaron definitivamente como su bandera. A ver, recuerda esa marcha, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuántos estudiantes salieron? Recuerdo que en algunos medios la noticia, 30.000 estudiantes se toman Bogotá y terminan en el cementerio central. Esas frases en el cementerio central. La gente estaba harta. Los estudiantes, digamos, frente a esa frustración, la respuesta fue salimos a la calle. Frente a la violencia, la respuesta fue salimos a la calle, de blanco, en silencio, a participar para construir algo distinto, porque además todavía ni siquiera sabíamos qué era lo que queríamos. Era una maravillosa improvisación de una serie de gente que decía, no estamos dispuestos a asumir nuestro propio destino, estamos hartos de que nos maten los sueños. Entonces, por eso hizo que la universidad pública y la privada, no porque todos hubieran ido a la primera reunión inicial, sino apenas la noticia circuló por todas las universidades, los universitarios salieron espontáneamente. Darío, esa parte que tú tienes tan bien en la memoria, ese comunicado que se leyó al final de la jornada del cementerio central, lo anecdótico de esto, ¿qué fue para ti? O sea, a mí siempre me ha llamado, yo varias veces he recordado, en la noche anterior a la marcha, reunidos en el apartamento de un compañero, fue una reunión grande, casi no cabíamos en el apartamento y duramos discutiendo hasta las 3 de la mañana el contenido del comunicado que se leería al final de la marcha. Entonces, durante la discusión mucho tiempo después me ha llamado mucho la atención el hecho de que uno de los temas que más discusión generó fue el de si debíamos incluir en el comunicado la palabra tolerancia. O sea, generó una discusión amplia en el grupo el significado de la palabra tolerancia. Y básicamente me he preguntado por eso, porque en estos días, 15 años después, eso en un ambiente entre jóvenes universitarios no generaría discusión. Estaría claro que la tolerancia es un valor que tiene que regir en una democracia. Bueno, finalmente se aprobó el comunicado. Después, cuando se leyó, una cosa, digamos, un punto central es posiblemente el último párrafo, el último punto, no me acuerdo si está enumerado, que marca, digamos, el camino a seguir. Y es que en ese comunicado la juventud se compromete a presentar propuestas que generarán alternativas para superar la crisis. O sea, ese es un compromiso claro, y en ese sentido se organiza el trabajo en las universidades, que después da lugar a la propuesta del plebiscito para el plebiscito.